Lo primero que vamos a hacer es coser la bolsa exterior. Ponemos el rectángulo estampado de 20 por 35 con el lado correcto hacia arriba, el cierre viendo hacia abajo y el forro con el lado correcto igual hacia abajo. Lo aseguramos con alfileres y pasamos una costura recta. Ya que pasamos la costura recta, volteamos las caras correctas hacia afuera y ponemos la bolsa encima de una de las piezas de 35 por 40 con el lado correcto hacia arriba. Unimos con puntada recta la parte de abajo. Tomamos la medida a la altura donde se va a unir el cierre, lo doblamos para que la costura quede hacia adentro y unimos con alfileres en los costados y centro. Abrimos el cierre y cosemos con puntada recta. Doblamos el cierre de 50 centímetros a la mitad y lo aseguramos con un alfiler en el centro, con el cierre viendo hacia abajo. Y de ahí lo aseguramos hacia los costados. Cosemos con puntada recta todo el cierre. Te recomiendo que al principio abras el cierre un poco, pases una costura de unos 5 centímetros, lo cierres de nuevo y coses con el cierre cerrado. Tomamos la otra pieza de 35 por 40 y el rectángulo de 10 centímetros por 1 metro y los unimos con alfileres con los lados correctos hacia adentro. Pasamos una costura recta alrededor y dejamos una abertura a la mitad de 8 centímetros. Unimos la parte delantera y trasera de la mochila con los lados correctos hacia adentro. Cosemos con puntada recta. Unimos la parte baja de la mochila, que es la pieza de 10 por 35, y en la parte trasera dejamos una abertura de 5 centímetros en cada lado. Cosemos con puntada recta. Doblamos las piezas estampadas de 8 por 70 con los lados correctos hacia adentro y cosemos con puntada recta. Volteamos los lados correctos hacia afuera. Metemos la correa dentro de los tubos de tela y los cortamos al mismo largo. Pasamos las costuras hacia el centro y cosemos con puntada recta sobre las costuras. En la abertura superior metemos las dos tiras y unimos con alfileres. Cosemos con puntada recta. Metemos una tira en cada extremo de la base de la bolsa y unimos con alfileres. Cosemos con puntada recta. Tomamos una pieza de forro de 35 centímetros por 40 y unimos al rectángulo de 10 centímetros por 1 metro alrededor, excepto la parte de abajo con los lados correctos hacia adentro. Cosemos con puntada recta. Doblamos las piezas unidas a la mitad y marcamos el punto medio con un alfiler. Doblamos el cierre de la parte trasera a la mitad y marcamos el punto medio con un alfiler. Y unimos las dos piezas por el punto medio con los lados correctos hacia adentro. Cosemos con puntada recta desde el punto medio a cada extremo hasta donde termine el cierre. Volteamos el forro con la parte correcta hacia afuera. Doblamos el cierre delantero y marcamos con un alfiler el punto medio. Doblamos a la mitad la otra pieza de 35 por 40 centímetros y marcamos el punto medio con un alfiler. Unimos al cierre por el punto medio con los lados correctos hacia adentro. Cosemos de medio a extremos hasta donde termine el cierre. Unimos los costados del forro con puntada recta. En la parte de abajo unimos con alfileres la pieza de forro de 10 por 35 y dejamos un costado sin coser.
Cosemos con puntada recta. Por la abertura volteemos los lados correctos hacia afuera. Unimos con alfileres la abertura y cosemos con puntada recta.